Muy buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para comenzar el devocional de hoy pidiéndole la guía al Señor. Oremos. Dios, papito amado, Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias, papá, porque un día más podemos estar ante ti buscándote en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú guíes este tiempo devocional. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos y ayudarnos a estar dispuestos a quedar sorprendidos por tus obras, tus planes y tus pensamientos que son mucho más altos que los nuestros, Señor. Y te damos gracias porque eres un Dios así, un Dios infinito cuyos planes son mejores que los nuestros. Y más altos tus pensamientos, Señor. Te damos gracias por esto y te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuando con los devocionales del libro de Habacuc que hemos comenzado, hoy vamos a ver la respuesta de Dios al profeta Habacuc. El lunes leímos acerca de cómo Habacuc se sentía abrumado por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor en su nación. Y Habacuc elevó una oración sincera al Señor, donde le dijo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Habacuc veía la injusticia, la violencia, la corrupción y la idolatría a su alrededor. Y él oraba a Dios por estas cosas, él oraba a Dios por su nación. Pero él sentía que Dios no lo escuchaba. Habacuc sentía que Dios no hacía nada al respecto. Hoy vamos a leer la respuesta del Señor al profeta Habacuc. Fíjense Habacuc capítulo 1, verso 5. Dice así: Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Dios está respondiendo a Habacuc y en otras palabras le está diciendo: prepárense porque voy a hacer algo que los va a sorprender por completo y los va a dejar con la boca abierta. Dios dice que iba a hacer algo tan sorprendente que si hubiera antes venido otra persona y les hubiera dicho esto es lo que va a hacer Dios, ellos no lo hubieran creído. Leamos entonces qué es esto tan sorprendente y tan tal vez inesperado incluso que Dios iba a hacer. Leamos Habacuc capítulo 1 versos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios: Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila y se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de reyes, y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Lo que Dios iba a hacer, ese plan tan sorprendente que iba a dejar a Habacuc y a su pueblo atónitos, era levantar al reino de los caldeos, es decir, levantar a Babilonia. Un pueblo que es descrito aquí como feroz, impetuoso, imponente, temible. Un pueblo que se nos describe de una manera terrible acá en estos versículos. Según el versículo 6, este pueblo iba a tomar las moradas de otros, es decir, moradas que no le pertenecían. El versículo 9 dice que este pueblo iba a ir recogiendo cautivos. Eso es justo lo que iba a pasar
con Judá. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Estos pasajes dice que Babilonia iba a venir con un ejército fuerte e iba a venir invadiendo, arrasando, capturando, haciendo violencia, destruyendo reyes y fortalezas. Se describe a Babilonia, el ejército de los caldeos, de una manera como un ejército fuerte e imparable. Nada estaba para detenerlos. ¿Por qué era tan sorprendente este plan? ¿Por qué iban a quedar boquiabiertos y atónitos Habacuc y sus compatriotas? Porque la solución que Dios plantea aquí, a ojos humanos, parecía peor que el problema. ¿A qué me refiero? Es decir, el problema era la injusticia del pueblo de Dios, su pecado, su impiedad. Y la solución con la que Dios está respondiendo a Habacuc es traer una nación mucho más injusta, una nación mucho más pecadora, una nación mucho más impía. Habacuc queda atónito, realmente boquiabierto. Y Habacuc no se calla, sino que vuelve a quejarse a Dios en los versículos 1:12 hasta el 2:1. Pero eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por ahora, quiero que nos quedemos con 3 cosas que aprendemos de este pasaje que hemos leído. Y en las siguientes semanas vamos a ir desarrollando un poquito más este plan de Dios de traer a Babilonia y también la nueva queja de Habacuc que va a surgir en base a esto. Por ahora quiero que nos quedemos con 3 cosas. Primero, Dios en su soberanía puede usar a cualquier evento, a todo evento, toda persona, todo reino, para cumplir sus propósitos. Dios es soberano. Él está en control de todo. Él está en control de la historia y de todos los eventos en la historia. Y Dios puede usar cualquiera de ellos y todos ellos para cumplir sus propósitos. Aunque no cabía en la mente de Habacuc cómo era esto posible, Dios estaba usando una nación impía como Babilonia para cumplir sus propósitos. Entonces, aunque no lo comprendamos ahora, estemos seguros de que todo lo que ocurre, Dios lo está usando para cumplir sus propósitos. Estemos seguros que, por ejemplo, todo lo que hemos pasado desde principios del 2020 hasta ahora, con esta pandemia que ha cambiado radicalmente al mundo, Dios lo está utilizando para cumplir un propósito mayor que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. Dios puede usar todo para cumplir sus propósitos. Él es soberano. Segundo, aunque Dios puede usar a cualquier persona y cualquier evento para cumplir sus propósitos, Dios no es el autor de la maldad. Dios no es el autor del pecado. El versículo 11, hablando de Babilonia, dice, se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Permítanme leerles este mismo versículo 11 en otras 2 versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Babilonia no estaba siendo obligada por Dios a pecar. El Señor en su soberanía estaba permitiendo que este reino se levante, pero Babilonia, por iniciativa propia, se enorgulleció y actuó con violencia e injusticia. Babilonia era responsable de su propio pecado e iba a ser juzgada también por su propio pecado. Eso es algo que también vamos a ir viendo más adelante en el libro de Habacuc. Dios no es el autor de la maldad. Tercero, Dios no piensa igual que nosotros. Y eso lo vemos en el plan que Dios revela aquí a Habacuc. Si hubiera estado tal vez en las manos de Habacuc o de cualquier persona de su época el idear un plan de acción para actuar en base a lo que estaba ocurriendo, para actuar para traer solución al problema del pecado de Israel, seguro hubiera sido un plan
diferente, totalmente diferente. Y seguramente hubiera fallado al ser un plan humano. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Los planes de Dios van a sorprendernos y van a dejarnos atónitos muchas veces. Porque nuestra mente es limitada y la mente de Dios es infinita. Un ejemplo clarísimo de esto en la Biblia, además de este ejemplo que ya hemos visto en Habacuc, un ejemplo clarísimo de esto en la Biblia es el plan de salvación para la humanidad. Ese es un plan que nos deja atónitos a todos, porque ¿quién pensaría que Dios obtendría una gran victoria a través de la muerte de Jesús? Una victoria cósmica a través de la aparente derrota en la muerte de su Hijo. Qué sorprendente es incluso en el plan de salvación que la muerte no retuvo a Jesús. Qué sorprendente es que Él resucitó y qué sorprendente es que su obra de salvación es completa y que podemos ser salvos solo por gracia, de manera gratuita, sin obras. Dios no piensa igual que nosotros. Estemos entonces dispuestos a ser sorprendidos por Él. No esperemos que Dios actúe siempre conforme a lo que nosotros queremos. No esperemos que Dios actúe siempre conforme a lo que nosotros le pedimos. Esperemos ser sorprendidos por Él. Imagínense cómo sería si Dios siempre dijera sí a todo lo que le pedimos y que siempre actuara conforme a lo que nosotros le decimos. Estaríamos perdidos. Creo que si fuera así ya hubiéramos dejado de existir hace mucho tiempo. Por ahora concluyamos aquí. Recordemos estas tres cosas. Dios puede usar cualquier evento o persona para cumplir sus propósitos. Él es soberano. Dios no es el autor de la maldad. Cada quien es responsable de su propio pecado. Y la tercera cosa, Dios no piensa igual que nosotros. Los planes de Dios van a sorprendernos. Él nunca va a actuar conforme a lo que nosotros vayamos a delimitar para Él. No, sus planes son diferentes a los nuestros. Y Él va a actuar en su soberanía y para su gloria. La siguiente semana vamos a ver cómo responde Habacuc a este plan tan sorprendente de Dios. ¿Cómo responde Habacuc después de haber quedado atónito ante esta revelación de Dios? Y por ahora entonces terminemos aquí orando. Oremos. Dios, Papá amado, te damos gracias porque eres un Dios infinitamente grande y soberano sobre todo, Señor. Gracias porque eres un Dios cuyos planes y pensamientos son más altos que los nuestros y mejores que los nuestros, Señor. Te damos gracias porque eso quiere decir que podemos depender de ti plenamente y confiar de ti, porque si fueras igual que nosotros, realmente estaríamos perdidos, porque nosotros somos pecadores, Señor, pecadores necesitados de ti. Y te damos gracias porque en tu soberanía también nos has sorprendido con un plan de salvación perfecto en Cristo Jesús. Y tú has traído una solución perfecta al problema de nuestro pecado en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto. Y te damos gracias porque podemos descansar al confiar en tu soberanía, Señor, aunque no la podemos entender muchas veces, aunque muchas veces no comprendemos por qué pasan las cosas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y descansar en tu soberanía. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga.